Buenos días, hermanos y hermanas catequistas de la parroquia de Santa María de Guadalupe Bantí, aquí en San Juan del Río, Querétaro. Es un bello día en el que el Señor nos permite por este medio poder entregar a ustedes esta catequesis que, como es costumbre, cada mes ustedes la reciben. Nuestro párroco envía a ustedes un afectuoso saludo y nos sigue manifestando el continuar haciendo caso a las instrucciones de las autoridades con las debidas normas de seguridad y sus bendiciones. El tema que hoy vamos a ver se llama Cartas de la Cautividad. Vamos a dar seguimiento a nuestro tema sobre San Pablo y sobre sus cartas. Vamos a ponernos en oración desde nuestros hogares, en la presencia de Dios, por medio de nuestra oración. Vamos a invocar al Espíritu Santo para que Él nos ponga las palabras en nuestros labios y nos abra el corazón, para que podamos recibir lo que hoy el Señor nos quiere transmitir. Recordemos que el Señor nos prepara para ser sus servidores en nuestros hermanos. Invoquemos al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos haciendo en su mente, en su corazón, esta invocación al Espíritu Santo. Ven, oh Espíritu Santo, atiéndenos. Espíritu del Padre, vivifícanos. Espíritu del Hijo, sálvanos. Oh amor eterno, llénanos. Con tu fuego, inflámanos. Con tu luz, ilumínanos. Fuente viva, sácianos. De nuestros pecados, lávanos. Por tu unción, fortalécenos. Por tu consuelo, confórtanos. Por tu gracia, guíanos. Por tus ángeles, protégenos. No permitas jamás que nos separemos de ti. Dios Espíritu Santo, escúchanos. Con el dedo de tu gracia, tócanos. Vierte en nosotros el torrente de la virtud. Fortalécenos con tus dones y con tus frutos, refrigéranos. Líbranos del maligno enemigo. En la última batalla, úngenos. A la hora de la muerte, defiéndanos. Entonces, llámanos hacia ti, para que con todos los santos alabemos al Padre, al Hijo y a ti, Consolador piadoso y eterno. Amén. Y ahora vamos a cantar. Este es un cantito que muchos de nosotros ya conocemos. Se llama Alma Misionera. Los invito para que lo cantemos juntos. Y así. Cartas de la cautividad. Son 4. Filipenses, Colosenses, Filemón y Efesios. Se da este nombre al conjunto de cartas en las que Pablo menciona su condición de prisionero en la que se encuentra. Fueron escritas probablemente desde Roma entre los años 58 y 63. Pablo pasa 4 años en la cárcel, primero en Palestina y luego en Roma. Aquí tiene tiempo para meditar y profundizar en el misterio de Cristo y de la Iglesia. El apóstol era ya un hombre en plena madurez. Había predicado, pensado y sufrido mucho. En la obligada quietud de su prisión, medita sobre las grandes verdades del misterio de Cristo y de la Iglesia y nos lega el fruto de su fe. En estas cartas no solo revela la situación en la que se encuentra. Estoy en prisión, sufro grandes angustias por vosotros y por los de la Odisea y por cuantos no me han visto personalmente. Estas palabras las escribe en su carta a los Efesios 3, 1, 4, 6, 20. Yo, Pablo, el prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Otras palabras que las podemos encontrar en Filipenses 1:7 y 13:14. Bueno, aquí es importante el progreso considerable del apóstol en la concepción teológica. Vamos a ver qué nos dice en la carta a los Filipenses. Dice que Filipenses
es, junto con la dirigida a Filemón, la carta más familiar y confidencial de las cartas paulinas. Es la carta del amigo que se encuentra en dificultades a los amigos que ni por un instante se han olvidado de él y le han tratado de ayudar con todos los medios a su alcance. Es la carta de un corazón agradecido y a la vez preocupado, porque también en aquella comunidad se vislumbran desavenencias e incomprensiones. También en Filipo parece que han llegado unos predicadores judaizantes que pueden amenazar seriamente la acción evangelizadora de Pablo, como había ocurrido en las comunidades de Galicia. Pablo hace invitación constante a la alegría, incluso ante la perspectiva de la muerte. Manifiesta también su preocupación por el crecimiento espiritual y por la armonía y la unidad de la comunidad. Y destaca, por último, el papel central de Cristo en la historia de la salvación y modelo supremo del cristianismo en todo y para todos. En esta carta vamos a observar que Cristo es razón de ser de Pablo. En Filipenses 1, 20, 22, la serenidad del ánimo de Pablo nace de que para él la vida es Cristo y morir es ganancia. Igualmente, Pablo no sabe qué es lo mejor, si morir o unirse a Cristo o vivir y ser útil a sus hermanos. El verdadero camino a la salvación cristiana. Lo único que cuenta para entrar en el nuevo Israel es la fe en Cristo. Los verdaderos circuncisos somos nosotros. El testimonio de Pablo rebasa el objetivo pretendido y se convierte en ejemplo apremiante para todo cristiano que haya sido alcanzado por Cristo. La humillación de Cristo, modelo para los creyentes. Pablo exhorta a los fieles de Filipo a la unidad fraterna, teniendo un mismo pensar, un mismo sentir, un mismo amor, unos mismos sentimientos. Les propone el modelo supremo y estimulante de Cristo. Esto en Filipenses 2, 5, 11. La proclamación del nuevo título para Cristo Jesús es el Señor, título que en el Antiguo Testamento se le da a Yahvé. Señala el carácter divino del título de Señor para siempre, la profesión esencial del cristiano. Es una carta personal, atenta, cordial y muy tierna. No hay que buscar doctrina sistemática. Usa la exhortación, la alusión al pasado y al presente. Esto es lo que podemos nosotros notar en esta carta a los filipenses. Continuando con las cartas de la cautividad, continuamos con la carta a los colosenses. Bueno, pues les voy a dar algunos datos generales de esta carta. Prácticamente Pablo en Colosas, que es el lugar en donde estaba asentado ese pueblo cristiano, no fue prácticamente él el que la evangelizó, sino más bien un hermano y colaborador suyo que se llama Epafras. Y de hecho, Epafras está con él mientras escribe la carta, es decir, se acerca a Pablo para pedir de su ayuda, de su guía para con este pueblo que empieza a caer en muchos errores. Esta carta fue escrita probablemente durante la cautividad de San Pablo en Roma, entre los años 61 y 63. La finalidad y el objetivo de esta carta pues prácticamente es hacer presente el apóstol Pablo a aquellas iglesias que estaban en Colosas, no físicamente, pero sí en su espíritu, en su doctrina, en sus enseñanzas fundamentales, así como refutar ciertas doctrinas que amenazaban en ese momento la fe cristiana. De hecho,
más adelante vamos a ver que en Colosas había una grande comunidad cristiana formada en su mayor parte por gente convertida del paganismo, es decir, había muchos judeocristianos y pues obviamente entre esos cristianos que vivían en Colosas había algunos que enseñaban errores gravemente peligrosos para la fe, donde mezclaban elementos cristianos, elementos judíos y elementos paganos. Vamos a ver más o menos estos errores que había en esa gente de Colosas. El primero de ellos era que tenían una tendencia judaizante, es decir, que esos judíos convertidos al cristianismo querían obligar a todos a la circuncisión, es decir, eran muy estrictos con la circuncisión, con la observancia del día sábado y con la abstinencia de ciertos alimentos, es decir, en ese momento quieren hacer una combinación de sus creencias y llevarlas muy estrictamente aplicadas en la religión cristiana. También otro error que ellos tenían era el culto excesivo a los ángeles, hasta el punto de hacer de ellos unos dioses o semidioses. Y finalmente el ascetismo rígido. Ustedes se preguntarán, ¿qué es el ascetismo? Bueno, el ascetismo es un estilo de vida austero en donde se renuncia a todos los placeres terrenales de tal forma que se alcance la perfección moral y espiritual. Digamos que ellos eran tan rígidos, se autoflagelaban con el tema de la circuncisión, se autoflagelaban con el tema de no podemos comer ciertos alimentos, tenemos que observar forzosamente el día sábado, para poder consumir algo tiene que estar purificado, o no puedes comer cierto tipo de alimentos porque están prohibidos por la ley. Entonces, todos estos errores, Pablo en esta carta a los colosenses pues prácticamente los exhorta, digamos, los anima y los corrige prácticamente. Para combatir estas desviaciones, Pablo hace una teología sobre Jesús muy desarrollada, prácticamente lo considera como el centro del universo. Es el primogénito de toda la creación y redención y es cabeza de la iglesia. Digamos, les dice, hey, o sea, ustedes están pensando demasiado en muchas cosas vanas y están olvidando lo principal de nuestra religión, que es el mismo Jesucristo nuestro Señor. Él es primogénito de toda la creación, Él es el centro del universo, Él es en quien debemos de fundamentar nuestra fe. Y para ello, dentro de esta carta a los colosenses, va muy encaminada hacia la participación de Jesús en la creación del mundo, en la iglesia y en la obra de reconciliación. Ahí prácticamente él realza toda esa participación de nuestro Señor Jesucristo en estos tres aspectos. Más tarde, más adelante en las cartas, también Pablo presenta a Cristo como cabeza del cuerpo que es la iglesia. Muchos de ustedes que ya están en el tema de pueblo de Dios saben e incluso se basa mucho este libro en las cartas de San Pablo, porque más específicamente en esta de Colosenses, porque ahí San Pablo hace la comparación como Cristo es cabeza de este cuerpo místico que somos todos, que somos la iglesia. La iglesia, por tanto, es presentada como un cuerpo místico que tiene a Cristo por cabeza y recibe de él su impulso vital y es esposa de Cristo. Aquí también mucho volvemos a hablar de Pablo, cómo ataca la ascesis y el culto a los seres intermediarios que pues prácticamente proponían muchos maestros, es decir, empiezan ellos a dar más importancia y más relevancia a la observancia de la abstinencia de los alimentos, de la purificación del cuerpo, de la purificación de los alimentos, y están olvidando prácticamente el centro que es Cristo nuestro Señor. Por eso es que, como exigencia del bautismo y de la unión con Cristo, cabeza, el cristiano bautizado tiene que ser un hombre nuevo. Sí es necesario prácticamente el tener el acceso a los alimentos, el tener el acceso al descanso, pero sin dejar de ver hacia
hacia ese hombre nuevo en el que nos queremos convertir. Aquí también Pablo habla mucho sobre despojarnos del hombre viejo y revestirnos de ese hombre nuevo que después del bautismo y gracias a ese encuentro con Cristo, nosotros estamos llamados a ser. Carta a Filemón. La carta es como un manifiesto a favor de la abolición de la esclavitud, aunque no por la violencia, sino por la caridad cristiana. Filemón es un cristiano pudiente de Colosas, ganado para el Evangelio por Pablo, y a quien hace algún tiempo se le ha fugado un esclavo llamado Onésimo. Este esclavo se encuentra ahora con Pablo, que desearía mantenerlo junto a él. Sabe que si asisten razones para hacerlo, pero no quiere forzar la situación y con una gran delicadeza deja la decisión en manos del propio Filemón. Le devuelve al esclavo, al que hace portador de esta preciosa carta. El tema es, pues, la esclavitud que era aceptada en aquella sociedad grecorromana, pero que estaba en abierta contradicción con el mensaje de Cristo. Pablo no encara directamente el problema, se limita a exponer con una maestría insuperable los principios cristianos de los que Filemón deberá sacar las consecuencias. La idea principal es esta: todos somos iguales ante Dios. El estilo es muy sencillo y cordial. Es la carta más breve del Nuevo Testamento. Y finalmente vamos a hablar sobre la carta a los Efesios. Esta carta, para empezar, fue escrita entre los años 62 y 63 de la cautividad de San Pablo. Éfeso es capital de la provincia romana de Asia, es decir, Éfeso digamos que es una capital que está emergiendo, que se sigue desarrollando y por ende está trayendo muchos temas nuevos a sus ciudadanos. Su importante puerto y su numerosa población hacían de ella en tiempos de Pablo una ciudad muy floreciente. Está dirigida a cristianos de la segunda generación, es decir, no a aquellos cristianos hijos de quienes tuvieron el primer acercamiento con los primeros evangelizadores, que fueron los apóstoles, los cuales han quedado deslumbrados por ciertas filosofías paganas y necesitan que alguien les ayude a profundizar en el misterio de Cristo. En ese momento, este pueblo de Éfeso es muy contrario al pueblo de Colosas. ¿Por qué? Si recuerdan, en el pueblo de Colosas son muy estrictos, están practicando en ese entonces el ascetismo, que es como que buscar la perfección mediante una vida austera y libre de todo materialismo. Ellos buscan la perfección moral y espiritual. En Éfeso es todo lo contrario. En Éfeso hay división, hay permisividad para poder hacer todo lo que quieras y empieza a atraerles más el mundo pagano. En esta carta, Pablo nos habla de la acción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el plan de la salvación. Al Padre lo muestra porque nos elige para ser sus hijos. El Hijo nos obtiene la redención con su sangre y el Espíritu Santo nos sella y es la garantía de nuestra herencia. Dentro de esta carta a los Efesios se entona un himno que es conocido como el Cántico de la Carta de los Efesios sobre el plan del Salvador de Dios para con todos, judíos y paganos. Nos ha llamado Dios a ser santos e irreprochables en el amor, hacernos hijos suyos, redimirnos en Cristo y darnos la fortaleza del Espíritu. Si ustedes quieren buscar la carta, yo les invito a que tengan o busquen ahí a la mano su Biblia y vamos a buscarla. Es Efesios 1, de los versículos del 3 al 10. Dice así: el Dios Salvador, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo,
con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo, para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo, por pura iniciativa suya, a ser sus hijos, para que la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo, redunde en alabanza suya. Por este Hijo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. El tesoro de su gracia, sabiduría y prudencia ha sido un derroche para con nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Este es el plan que ya había proyectado realizar por Cristo cuando llegase el momento culminante: recapitular con Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra. Efesios 1, del 3 al 10. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. También en esta carta a los Efesios encontramos un tema que también es muy importante sobre la unidad de la Iglesia en cuanto al cuerpo de Cristo. Digamos, en esta carta a los Efesios también va muy de la mano con la carta a los Colosenses, continúa con el tema de Cristo cabeza y nosotros, Iglesia, como cuerpo místico de Cristo. La Iglesia es el lugar donde toda discriminación desaparece. No sé si recuerdan que hay una parte también en donde dice: evítense crear divisiones entre ustedes. No podemos decir que yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. Todos somos hijos y hemos sido redimidos por nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí llama mucho Pablo a la unidad. Y aparte, en esta misma carta, el apóstol San Pablo nos invita a la nueva vida en Cristo. Es decir, muestra un programa de vida del cómo actuar todos nosotros como cristianos. No solo se limita, por ejemplo, a los hermanos que dan su servicio o evangelizan en la comunidad. También va muy dirigida hacia hijos y padres de familia y les recuerda los deberes del cuarto mandamiento de la ley de Dios. Para ello, Pablo da las armas para luchar contra los enemigos. ¿Cuáles son esas armas? El escudo de la fe, el yelmo de la salud y la espada del Espíritu. Al exponer las relaciones entre los esposos, aparecen algunos elementos básicos que van a servir a la Iglesia para comenzar la reflexión que concluirá con la definición del sacramento del matrimonio, es decir, la relación entre la unión de los esposos y la relación entre la unión de Cristo para con nosotros, su Iglesia. En este gran misterio del cual fluye la santificación más alta del matrimonio, muestra su carácter sagrado e incluso prohíbe considerarlo como un contrato puramente civil, sujeto a la fluctuación de las voluntades. Por eso, la Iglesia no reconoce el enlace civil como un matrimonio legítimo para el cristiano. Imagínense, desde San Pablo empieza a ser una relación perfecta entre el matrimonio, es decir, entre dos esposos que se unen con la bendición de Dios, y lo relaciona mucho en la relación de nosotros, Iglesia, esposa de Cristo. Y pues prácticamente al estar dilucidando sobre la Iglesia, sobre Cristo, sobre los esposos, él empieza a ver la gracia santificante que confiere este gran sacramento. Y precisamente ya desde aquí estamos viendo cómo es que nosotros como Iglesia no aceptamos un matrimonio puramente civil. Por ello es que de ahí surge nuestro matrimonio, pues ahora sí, como lo llamamos, ¿no? El matrimonio por la Iglesia, porque digamos que es algo mucho más elevado lo que estamos haciendo al unirnos a una persona, tan elevado así que San Pablo lo compara con Cristo y su esposa la Iglesia. Dialoguemos con Dios. Ahora, hermanos catequistas, vamos a tener esta actividad. Ojalá que todos la hagamos, que todos sintamos esto que en este mensaje de la vida de Pablo
se nos quiere dar para algún día podamos pues seguir este ejemplo de este santo. Bueno, vamos a primer paso. Ante el Santísimo o ante un Cristo en su casa o en la parroquia o en la capilla donde ustedes quieran, van a leer pausadamente el texto de Filipenses 2, 5, 11. Después le vas a dar gracias a Dios y vas a poner en práctica lo que acabas de leer durante toda la siguiente semana. Nos comprometemos. Vas a escribir 3 actividades que ayudan a fomentar la unidad en tu grupo de catequistas. Esto va directamente para las coordinadoras. Escoges una de ellas y ponla en práctica toda la semana. Ahora celebramos la fe. Vamos a elevar nuestra alabanza al Señor con esta oración. Después de haber escuchado este tema, hermanos catequistas, pues si ustedes gustan, esta oración la pueden hacer en sus grupos, unos 2 o 3 versículos un grupo, otros 2 o 3 versículos otro grupo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos, en Cristo, por cuanto nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo, para ser santos e inmaculados en su presencia, en el amor, eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la que nos agració en el amado. En Él tenemos, por medio de su sangre, la redención, el perdón de los delitos, según la riqueza de su gracia, que ha prodigado sobre nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el benévolo designio que Él se propuso de antemano, para realizarlo en la plenitud de los tiempos. Hacer que todo tenga a Cristo por cabeza, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra, a Él, por quien entramos en herencia, elegidos de antemano según el previo designio del que realiza todo conforme a la decisión de su voluntad, para ser nosotros alabanza de su gloria, los que ya antes esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, tras haber oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y creído también en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es prenda de nuestra herencia, para redención del pueblo de su posesión, para alabanza de su gloria. Por eso, también yo, al tener noticias de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestra caridad para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros. Recordaos en mis oraciones para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os conceda espíritu de sabiduría y de revelación para conocerle perfectamente, iluminando los ojos de vuestro corazón para que conozcáis cuál es la esperanza a que habéis sido llamados por Él. ¿Cuál la riqueza de la gloria otorgada por Él en herencia a los santos y cuál la soberana grandeza de su poder para con nosotros los creyentes? Conforme a la eficacia de su fuerza poderosa,
que desplegó en Cristo resucitado de entre los muertos y sentándole a su diestra en los cielos, por encima de todo principado, potestad, virtud, dominación y de todo cuanto tiene nombre, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Bajo sus pies sometió todas las cosas y le constituyó cabeza suprema de la Iglesia, que es su cuerpo, la plenitud del que lo llena todo en todo. Palabra de Dios. Vamos a continuar con este ejercicio. Lee Filipenses 1, 12, 26. Cuenta las veces que repite Pablo y los motivos que da para afirmar que Cristo es lo único que importa. Lee y medita Filipenses 3, 8, 11. ¿Qué supone Cristo en tu vida? Lee y medita la carta a Filemón y subraya las razones que tuvo Pablo para recibir a un esclavo como hermano. Haz una aplicación a tu familia y a la vida de tu comunidad parroquial. Lee y medita Colosenses 3:18. ¿Qué consejos de comportamiento familiar daría ahora San Pablo para la familia cristiana? ¿Refleje la imagen de Cristo y de su Evangelio? Lee y medita la carta a los Efesios. Para Pablo, historia es un misterio de salvación. Contemplamos los sucesos de cada día de nuestra historia y la de los demás como acontecimientos de salvación. ¿Sabemos orar desde la vida? Oración final. Como San Pablo, Señor, te decimos, mi vida eres tú y queremos anunciarte. Siempre en cualquier circunstancia, en cualquier dificultad, no importa la indiferencia, los obstáculos, los oprobios, porque vivos o muertos somos tuyos. Solo permite que experimentemos que tu gracia nos basta y que aún en medio de la persecución queremos mantener la alegría, la sencillez, la humildad. Permite que corramos hasta la meta, que corramos sin desfallecer, que corramos a tiempo y a destiempo, anunciando tu amor, tu ternura, tu predilección y tu paz. Amén. Espero, hermanos catequistas, que estos temas que les hemos venido dando cada mes estén haciendo las actividades que se les han planteado. Con sus coordinadoras de cada sector nos van a hacer llegar sus planeaciones, sus observaciones, todo aquello que les haya dejado cada uno de estos temas. Bueno, pues por parte de Anita y de una servidora les damos gracias por su atención. Buenas tardes.